sea lo más cercano posible a 1, o sea, al 100%, para que no hayan muchas pérdidas, lo cual sucede cuando las cargas son muy inductivas, o sea, muchos motores o muchos bobinados. Como los efectos inductivos y capacitivos son opuestos, la forma más práctica de corregir el bajo factor de potencia es usando condensadores o una batería o un banco que llaman de condensadores, ¿sí?, conectados en paralelo con las cargas inductivas cuyo factor de potencia se desea mejorar. Entonces aquí tenemos la fuente, la carga inductiva, que puede ser un motor, y el condensador, un condensadorcito. ¿Listo? Para que un poquito trate de anular parte del efecto inductivo sobre la red eléctrica. Bueno, potencia en circuitos no puramente resistivos. Es decir, en circuitos donde hay parte de inductancia normalmente, ¿no? O parte de capacitancia, pero nos vamos a enfocar es cuando hay resistencias o cargas muy resistivas y acompañadas de algunas cargas con parte de resistencia y parte de inductancia. En los casos en que el circuito no es puramente resistivo por tener inductancias o capacitancias, se producirá un desfase entre la tensión y la intensidad. De modo que al aplicar la ley de Watt, el producto de E por I, o sea, de V por I, no siempre será positivo, sino que unas veces positivo y otras negativo, de acuerdo al desfase existente, como se aprecia en el gráfico. Entonces, en esas partecitas donde lo que hablábamos acá, en esos momentos en los cuales en aquellos momentos en los cuales la potencia y el voltaje pues están un poco desfasados, pues quiere decir que pues, en esos instantes la potencia está positiva o puede estar positiva, perdón, el voltaje puede estar positivo y la corriente puede estar negativa. Entonces, positivo por negativo y nos va a dar potencia negativa, ¿no? O sea, que el aparato en vez de estar absorbiendo potencia la está entregando, la está devolviendo y no la está convirtiendo, en el caso de un motor, pues en movimiento. ¿Sí? Entonces, esto gráficamente, ¿cómo se puede ver? Aquí. Ahí se puede ver el gráfico. Entonces, la línea roja es el voltaje. A ver, la voy rayando un poquito. Entonces, la línea roja, el voltaje. ¿Listo? Fíjense que el voltaje arranca desde acá. ¿Sí? Arranca ahí desde a tener valores positivos, ¿sí? O sea, aquí cruza por 0. Mientras que la corriente, en este caso del gráfico, arranca desde acá. O sea que el desfase es este espacio de aquí. Entonces, en este momento acá, tenemos voltaje positivo y corriente negativa. Entonces, aquí se ve que la potencia es negativa y lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Por el fenómeno del factor de potencia.
¿sí? Entonces, eso es una potencia pues prácticamente perdida, ¿sí? Son reactivos. Es decir, bueno, lo que estoy subrayando sí es la potencia útil porque es positiva, ¿sí? Eso sí es la potencia útil. Perdona. Mientras que esta parte negativa, pues sí es una potencia ahí que se pierde, o mejor dicho, que no se transforma en lo que quisiéramos que se transformara. En el caso de un motor, pues en movimiento. Sí, lo que se está perdiendo ahí, digamos, en una interacción de campos magnéticos. Entonces, tenemos la potencia nominal o aparente, voltaje por intensidad, o sea, igualito que la ley de Watt. Y la potencia real o efectiva, pues ahí sí la multiplicamos por el factor de potencia. Entonces, si es del 80% o si es del 90%, pues se multiplica por ese 80%, se reducirá, ¿no? Bien. Y entonces, esos dos conceptos que acabamos de ver, de la potencia trifásica y de la potencia efectiva, pues se hallan aquí resumidos, ¿sí? Potencia según los sistemas de generación, ¿sí? Entonces, en un sistema monofásico, pues la potencia es corriente por voltaje, ¿sí? La potencia aparente, y la potencia efectiva, pues es la potencia aparente, pero multiplicado por el coseno phi, el factor de potencia. En bifásico, pues es multiplicando por raíz de 2. Y en trifásico por raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Ejercicios prácticos. Yo creo que estos ejercicios de aquí, de este libro, les resultará como algo familiares, ¿no? Pues porque estos fueron los que copié y pegué allá en la guía. Algunos de ellos, ¿no? Pero yo creo que casi todos. Entonces, vamos a desarrollar el primero de estos, con la ayuda de todos aquí, porque son nociones y conceptos que ya un poco hemos venido trabajando. Entonces vamos a hacer el número 1. Bueno, entonces preguntémosle a Andrés Martínez. ¿Me oye? Sí, señor. Me han comentado que el internet está fallando. Sí, está fallando, profe. Ya hacemos el intento. ¿Alcanza a leer el ejercicio 1? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Si el valor eficaz de la tensión empleada en una resistencia es de 17 voltios, ¿qué valor máximo alcanzará dicha tensión? 117, ¿no?
señor, 117. El valor máximo serían 120, ¿no, profe? Bueno, no, antes de, digamos, mirar cómo se resuelve y todo eso, pues veamos si se entiende la pregunta y si sabemos cómo proceder. Quiero verificar eso. ¿Usted sabe cómo se procede ahí? No, no, señor. Pues lo del valor máximo era lo que estamos viendo, o sea, el ejercicio pasado, creo. Sí, creo que sí. Es decir, recordemos... Sí, que había uno eficaz que es, por ejemplo, un ejemplo, es decir, que yo tomo que, o sea, la corriente aquí es de 110, ¿sí? Y el valor máximo ya serían los 120, por decirlo No, así. no. Ahí hay una confusión. Sí, hay una confusión. De pronto el 120 sea nominal, ¿sí? Que es lo que nos informan, ¿cierto? Lo que nos informan Sí, señor. que es el valor, ¿sí? Pero pues ese valor va a variar en el día, en la noche, en la madrugada, ¿cierto? Va a tener sus variaciones. En la guía veíamos un ejemplo, ¿no? Ahí yo les adjunté una fotografía donde se miden 126 voltios, ¿no? Es Ah, sí, señor, ¿cierto? 126, sí, sí. 126 voltios. Listo, entonces... Ese sería el valor máximo. No, ese es el valor eficaz. Todo lo que Ah, mide, eficaz. todo lo que mide el multímetro es valor eficaz. ¿Listo? Que también se llama el voltaje RMS. Vamos a referirnos al mismo libro. Yo procuro de no salirme mucho del ámbito de lo que es el libro. Pues precisamente para que cualquier duda o cosa rara, pues ustedes van al libro y pues ahí está todo lo que hemos hablado. Por lo menos en estructura y en conceptos y todo eso, pues todo es lo del libro. Entonces, aquí en el libro, veamos en qué páginas que nos hablan del valor eficaz y del valor eficaz. Para que tengamos siempre presente en nuestro libro dónde está el valor eficaz. Bueno, voy a mirar acá mi versión. Ah, no, ya sé qué está ocurriendo. Entonces, miren, acá está. Valores de la corriente alterna, página 12. Ya se nos estaba un poco borrando el cassette. Entonces, valores de la corriente alterna. Entonces, valor eficaz es el que mide nuestro multímetro, cualquier aparato, un valor eficaz. ¿Listo? Y aparte hay un valor máximo o valor pico. ¿Listo? Que para el caso de la corriente alterna se puede calcular como el valor eficaz, que es lo que marca el instrumento, multiplicado por raíz de 2. O sea, el voltaje RMS es el valor pico o máximo bueno, sería en este caso dividido en raíz de 2. Y viceversa. El voltaje máximo va a ser igual a el voltaje RMS. El voltaje, vuelvo e insisto, el voltaje RMS es el voltaje eficaz y por la raíz de 2. Y recordemos también que la raíz cuadrada de 2 pues es un número irracional que se llama en matemáticas irracional, tiene infinita cantidad de dígitos decimales,
diferentes, pero aquí nos vamos a conformar con uno solo, con un solo, 1,40. con un solo decimal o máximo 2, 1.41. Con eso nos vamos a conformar. ¿Listo? Precisamente por lo que hemos venido hablando, que estos valores pues a lo largo del día fluctúan, no son estables así mucho, fluctúan dentro de un 2, 3, 4, 5%. Entonces, pues no vale la pena calcularlo con 1000 dígitos de precisión, sino con 1 o 2 dígitos es más que suficiente. Listo. ¿Le queda más claro hasta ahí, Andrés? Sí, sí, señor. Bueno, El valor eficaz es lo que nos da con el multímetro, ¿no? sí, Profe? es lo que nos da con el multímetro, correcto. Sí. Entonces, Sí, porque yo ahorita estaba haciendo la prueba midiendo el valor acá y me daba pues lo que su merced pues nos explicaba con respecto a la imagen. me repite que es que no le logré escuchar, que estaba haciendo un experimento de qué. Con el multímetro, o sea, midiendo aquí la corriente con el multímetro. Entonces, como su merced, pues el valor que eficaz, entonces lo estaba midiendo y me daba 128, algo así. Sí. Ah, bueno, entonces O sea, vamos. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, si le dio un valor de 128 en su multímetro, ¿cierto? sí, señor. En su multímetro. Entonces, eso quiere decir que el valor RMS. Ah, bueno, vamos ahora a calcular. Cambiemos de color. Entonces, vamos a calcular entonces ahora un valor máximo. Entonces, vamos a calcular el valor máximo con un valor eficaz de 128 voltios por la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 128 por 1,41, como lo quieran. ¿Cuánto nos da? 180.48. 1,48. Eso, Giver, gracias. 180,48 voltios máximo. ...180,48 voltaje máximo, ¿sí? O sea que ese pico, Ese sería el valor máximo. sí, o sea que nuestra corriente alterna va así, ¿no? 60 veces por segundo, ¿no? Eso es rapidito. Listo, entonces acá nuestra corriente se está moviendo, o nuestra señal de voltaje, ay demonios, se nos fue la energía, va a estar entre 180,48 voltios y menos 180,48. ¿Me oyen? Ya se cayó. Uy, no, a Luz Aleida nos tocó.